Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que mundialmente entrena abogados en la metodología jurídica óptima de detección y solución de problemas jurídicos, es decir, de logro de la solución jurídica óptima en casos, para casos, en relación con casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, es decir, inteligencia artificial comercial, mercantil, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré unos temas que son problemas jurídicos y su solución jurídica, por ende óptima. Y el primero es el relacionado con los agentes de IA comercial, es el problema jurídico de los agentes de IA comercial. Agentes de inteligencia artificial comercial entendidos como los productos que permiten automatizar la realización de actividades de una persona mediante un producto que se basa en el perfilamiento jurídico de la persona y que por ende automatiza la realización de actividades para esa persona. Entonces, como la agencia es una forma de representación, hay que dejar claro que no se trata de que un producto represente a un ser humano y en general a una persona, porque las personas son tanto naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, como jurídicas, es decir, morales, como organizaciones, es decir, como organizaciones de los sectores público y privado, personas tanto como seres humanos como organizaciones de los sectores público y privado. Entonces no se trata de que un producto represente a una persona, sino de que propiamente se trata de la forma de automatizar las tareas de una persona con base precisamente en el perfil de una persona, con base precisamente en la forma de la información en relación con la persona que exista en relación con el producto. Entonces no se trata propiamente de agentes. Esto hay que dejarlo claro, pero se conoce comúnmente en el mercado como agentes de IA. Y hay que dejar claro igualmente que entonces se trata en este caso de los agentes de IA de naturaleza jurídica comercial, no de cualquier agente de IA, de cualquier producto denominado o conocido comúnmente como un agente de IA en general, sino específicamente comercial, es decir, relacionado con lo comercial, con lo mercantil, es decir, con el ánimo de lucro, es decir, con la empresa mercantil, comercial. Y por eso el problema jurídico es cómo lograr validez jurídica, es decir, que exista con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por eso es importante el contexto del producto de IA, contexto que es otra palabra que se emplea en relación con el mercado, el sector en general de la IA, que significa el campo de acción y por ende la información que existe en relación con la forma de la existencia, es decir, para la forma de la existencia y por ende para el funcionamiento de la operación de un producto de IA comercial. Entonces el contexto es precisamente el alcance que tiene el respectivo producto y por eso un producto de IA comercial, es decir, por eso la inteligencia artificial en general es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucra y por ende específicamente la IA comercial es el producto con naturaleza jurídica comercial de inteligencia artificial. Es el producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre la respectiva inteligencia artificial de naturaleza jurídica comercial, con una naturaleza jurídica bajo una naturaleza jurídica, bajo un perfil jurídico, un alcance, una forma jurídica comercial, mercantil. Y por eso el problema es cómo lograr validez jurídica, es decir, que el producto y propiamente que cada caso vinculado con un producto de IA comercial exista, un producto conocido propiamente como un agente de IA comercial, exista con armonía jurídica, es decir, coincidiendo con la forma en la cual el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican en relación con el caso. Y por eso la solución jurídica es detectar precisamente el todo del problema jurídico existente en un caso jurídico vinculado de alguna forma con un agente de IA comercial, con un producto conocido denominado como agente de IA comercial y lograr una solución jurídica, es decir, lograr que exista de una forma armónica jurídicamente. Entonces, el problema jurídico significa, para que esto quede claro, la forma del desciframiento, es decir, de la calificación, de la clasificación jurídica, de la naturaleza jurídica y por ende del consecuente efecto jurídico del producto involucrado, del producto de agencia de IA comercial, del producto conocido como agente de IA comercial que existe en un caso, a la medida del caso. Ese es el problema jurídico. O sea, el problema jurídico, para que esto quede claro, propiamente es, por un lado, el hecho de lograr
descifrar la naturaleza jurídica, es decir, la forma jurídica, que incluye la naturaleza jurídica y el efecto jurídico del producto de agente de IA comercial involucrado en un caso. Y, en segundo lugar, consiste en consiste en lograr que, según ellos, según su forma jurídica, el producto conocido como agente de IA comercial, el producto de agente de IA comercial, exista válidamente, con validez jurídica. Ese es el problema jurídico. Y la solución es lograrlo. Entonces, la solución, en primer lugar, consiste en lograr detectar precisamente la naturaleza jurídica y por ende el efecto jurídico, es decir, la forma jurídica, es decir, la condición jurídica, la situación jurídica, la forma jurídica del producto de agente de IA comercial involucrado en el caso a la medida del caso. Y en segundo lugar consiste la solución en que de alguna manera exista con armonía jurídica dicho producto, por ende con base en su condición jurídica, en su forma jurídica. Y por eso la metodología jurídica óptima consiste en la forma más ágil de detectar el problema jurídico y la solución jurídica y de lograr la correspondiente, la respectiva solución jurídica. Y por eso esto depende de conocer las características de los derechos y deberes, en general y a la medida del caso. Es decir, conocer las características, es decir, la forma y por ende las partes y el todo de los derechos y deberes, los elementos de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho en general y dentro de lo general, en general frente a la IA comercial en general y dentro de ello en general frente a específicamente los productos como agentes, conocidos como agentes con la condición de agentes de IA comercial dentro del universo, dentro de la categoría general de IA comercial, de productos de IA comercial. Entonces hay que tener en cuenta la forma de los derechos y deberes en general y a la vez en general frente a la IA comercial y a la vez en general frente a específicamente una de sus formas, que son los agentes de IA comercial. Y a la vez en particular, en concreto, en específico, específicamente a la medida del caso. Y por eso hay que tener clara la forma de los derechos y deberes específicamente, es decir, en concreto, frente a la IA comercial, a la medida del caso involucrado con IA comercial y específicamente dentro de ello, a la medida de la forma en la cual exista el respectivo producto de agente de IA comercial en el caso, por ende a la medida del caso. Y así es que se logra precisamente conocer su forma jurídica y si se atiende a ello válidamente, es decir, aplicando los derechos y deberes según como se haya aclarado, precisamente que los derechos y deberes se aplican a la medida de ello, es decir, según como se haya aclarado que sus características y por ende que el todo de la forma de los derechos y deberes aplican a la medida de ello, se trata de aplicarlos, es decir, de aplicar sus características y propiamente de aplicar el todo de los derechos y deberes, es decir, cada derecho y cada deber a la medida de ello. Y ello se logra cuando precisamente cada persona, como ser humano y como organización de los sectores público y privado existentes en el caso, logra aplicar de alguna forma los derechos y deberes según como a su persona, según como en relación con la forma jurídica de su persona, los derechos y deberes procedan, apliquen, es decir, deban aplicarse. Y por ende, si cada persona y propiamente si cada ser humano existente en el caso logra aplicar de alguna forma los derechos y deberes, el caso es válido y como consecuencia, el agente de IA comercial, el producto de agente de IA comercial es válido. Y por eso se trata entonces a la vez dentro del concepto de problema, dentro de la definición, dentro de la forma del problema, de descifrar precisamente, para descifrar precisamente en esa segunda parte cómo los derechos y deberes aplican frente a la naturaleza jurídica y por ende el efecto jurídico, es decir, frente a la forma jurídica del producto de IA comercial involucrado, para aclarar ello, es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello y por ende para lograrlo, para lograr la solución jurídica, se trata entonces dentro de tanto la definición del problema como dentro de la forma del logro de la solución jurídica, para que esto quede claro, de descifrar y de lograr, es decir, de descifrar en primer lugar cómo los derechos y deberes se aplican frente a cada persona en el caso, en cada momento y el todo del caso, es decir, frente a cada una de las partes y el todo de la forma del caso, y de lograr que cada persona aplique, logre aplicar de alguna forma los derechos y deberes con base en cómo los deba aplicar, según cómo le apliquen. Es decir, según cómo le vayan aplicando y en definitiva totalmente apliquen a la medida del todo del caso. Esa es la forma del problema jurídico y de la solución jurídica en este tema. Entonces, la metodología jurídica óptima precisamente es la forma ágil, es decir, la forma de alto rendimiento jurídico, en la cual se aclara el problema jurídico, se logra precisamente la forma del problema jurídico, se obtiene la forma del problema jurídico, ¿cierto? Se logra la detección del problema jurídico y la forma de la solución jurídica.
Y por eso, en definitiva, se trata de aclarar cómo los derechos y deberes se aplican frente a cada ser humano, en cada caso vinculado con un agente de IA comercial y de lograr que cada ser humano exista aplicando ello, aplicando los derechos y deberes según cómo los debe aplicar, según cómo le apliquen, es decir, según cómo le vayan aplicando y en definitiva apliquen a cada ser humano a la medida del caso, según cómo vaya existiendo y en definitiva exista y propiamente existe el caso. Porque cuando un ser humano aplica los derechos y deberes, esto incluye la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con su persona, frente a la forma en la cual su persona se va vinculando y propiamente se vincula, por ende totalmente, frente a las demás personas como seres humanos y como organizaciones existentes en el caso. Y por eso cuando los seres humanos son diligentes, es decir, aplican de alguna forma los derechos y deberes, las personas, como seres humanos y como organizaciones, existen aplicando los derechos y deberes y por ende el caso existe válidamente. Entonces, la metodología jurídica óptima consiste en conocer, por ende de manera clara, organizada, completa, oportuna, simple, aplicable, cada una de las características de los derechos y deberes, es decir, propiamente cada una de las características de la libertad, y precisamente las características de la libertad son los derechos y deberes, porque como tal se trata del ejercicio de la libertad jurídica y la libertad válida, de la libertad armónica con el todo de lo definido mediante el derecho, y por ende el ejercicio de la libertad incluye su límite, y por eso se trata de tener claras las características de la libertad, de esa libertad jurídica, de la libertad válida, de la libertad jurídica, y por ende de su límite, incluido de su límite. Y por eso se trata de tener claros los elementos de los derechos y deberes, es decir, claras las características de los derechos y deberes de cada derecho y de cada deber, y de aplicarlas, es decir, de aplicar las características de la libertad, es decir, propiamente de la aplicación de la libertad que existe por el resultado de la unión de la aplicación de sus características, ¿cierto? Y por eso cuando esto está claro, se conoce cómo es la forma en general de la libertad jurídica y por ende incluido de su límite, incluyendo su límite, en general y en particular a la medida de cada caso vinculado de alguna forma con IA comercial. Y así precisamente se aclara de manera óptima, de manera ágil, de la manera más directa, más fácil, más simple posible, a la medida del caso, según el caso, con base en el caso. El problema jurídico es la forma de lograr la detección, por ende óptima, del problema jurídico, porque se aclara precisamente cómo la libertad existe y por ende debe ser efectiva, es decir, aplicable, debe ejercerse a la medida del caso, ¿cierto? Entonces se aclara el problema jurídico y se aclara la forma de lograrlo, es decir, la solución jurídica. Y si están claras, por ende, sus características, sus condiciones, sus requisitos, sus elementos, si están claros sus elementos, se aclara precisamente fácilmente y por ende de manera contundente el problema jurídico y por ende la solución jurídica y por ende se aclara la forma de la existencia del caso válido y se logra que el caso exista válidamente y por ende se logra que la IA comercial exista válidamente. Esto frente a los casos preventivos, es decir, basados en el cumplimiento del derecho, y a nivel de casos correctivos, es decir, de solución de los conflictos que no se han resuelto a nivel preventivo en el caso inicial, se trata precisamente de la aplicación de la libertad para aclarar precisamente si frente a ese problema jurídico, es decir, frente al conflicto, la persona involucrada como presunta culpable ha actuado diligentemente, es decir, ha ejercido la libertad jurídica o ha actuado por fuera de ella, es decir, ha sido culpable. Y según lo que se aclara el efecto, la consecuencia de ello, y precisamente se trata de que se logre que la persona responsable asuma la consecuencia de ello cuando sea culpable la persona y por ende se logre la justicia a nivel correctivo. Y esa forma de asumir la consecuencia de la culpa, cuando la persona es culpable, se da voluntariamente por parte de la persona o coactivamente, precisamente aplicando la forma jurídica óptima para lograr precisamente que se cumpla con ello por parte de la persona culpable y así se realice la justicia. Y esto a la vez incluye, por ende, que la actuación de cualquier tercero que actúe como precisamente autoridad para la definición de la decisión de cómo se debe asumir la responsabilidad jurídica sea válido, es decir, actúe válidamente, y si no actúa válidamente, que se tengan claras las características precisamente de la libertad y por ende de su límite, es decir, que se tenga clara en general la forma jurídica de la libertad, la forma de la libertad jurídica y en específico a la medida del caso, y que por ende de esa forma se compare y quede claro si la actuación de la autoridad es válida o no, y si no es válida, si es inválida, si es culpable, se controle ello hasta que se logre una decisión válida, y una vez se logre la decisión válida, se trata del cumplimiento válido de la decisión por parte de quien debe asumirlo. Entonces, cuando la persona involucrada como presunta culpable lo es, debe asumirlo ella, o si se aclara que otra persona lo es, pues lo debe asumir quien sea responsable.
en relación con una culpa jurídica según la forma en la cual exista por ende totalmente la respectiva culpa y por ende según su efecto por ende total. Y por eso la metodología jurídica es óptima y por ende logra optimización jurídica frente a este problema de los agentes de IA comercial. O sea, lo clave no es basarse en normas específicas que se enfoquen, cuyo objeto directo sea las normas, es decir, la regulación explícita sobre una norma entendida como una regulación explícita específica sobre agentes de IA comercial, sino se trata del todo del derecho, es decir, precisamente de la forma de la libertad jurídica y por ende de sus características, es decir, de los fundamentos del derecho, de las condiciones que se deben aplicar para aplicar la libertad, para la aplicación de la libertad, es decir, de los derechos y deberes, y así se logra detectar óptimamente el problema jurídico y lograr, es decir, y se logra óptimamente la solución jurídica, se logra la solución jurídica óptima, es decir, es un tema, es de conocimiento del derecho, de la forma del derecho, del todo del derecho y de su aplicación, es decir, del conocimiento de la forma de los derechos y deberes, es decir, de la forma de la libertad jurídica y de su ejercicio, su eficacia, su aplicación. Y así el caso se maneja con validez jurídica y por ende la validez jurídica incluye, perdón, la eficacia jurídica, es decir, el hecho de la existencia del ejercicio, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los deberes, el goce, perdón, de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por ende el goce de todos los derechos y cumplimiento de todos los deberes, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes. Y por eso el caso a nivel preventivo es válido, solo es válido si cada persona aplica por ende todos los derechos y deberes, a la medida de cómo los debe aplicar por ende. Y a nivel correctivo se trata precisamente de lograr justicia, precisamente por parte del abogado, aplicando precisamente los derechos y deberes en relación con su ejercicio para así aclarar lo justo, es decir, lo ajustado a la forma de los derechos y deberes, es decir, a la forma de lo jurídico, es decir, a la forma de la libertad jurídica, es decir, a la forma del deber ser jurídico, de lo que debe existir jurídicamente en el caso, es decir, a la forma en la cual debe existir, a cómo debe existir jurídicamente el caso, y así se aclara lo justo y se logra que se asuma lo justo cuando se aplica precisamente la forma jurídica óptima para que se cumpla con lo justo, para que exista lo justo, según lo que se deba asumir, y así se realiza, se forma la justicia a nivel correctivo. A nivel preventivo, el abogado aclara esto, logra detectar el problema jurídico y la solución jurídica óptima y se trata de que cada persona aplique ello, aplique la solución jurídica para que como tal exista la aplicación jurídica y por ende el caso se basa en una validez jurídica por ende óptima, porque existe con base en la solución jurídica por ende óptima, y a nivel correctivo se trata de la justicia correctiva óptima. Todo gracias a la metodología jurídica óptima y por eso es lo que explicamos. Esto es lo que explicamos, eso es lo que explicamos, es lo que explicamos, es en lo que entrenamos a los abogados, es en relación con lo cual entrenamos a los abogados en Juridia, en precisamente la metodología jurídica óptima de detección y solución de problemas jurídicos, es decir, del logro de la solución jurídica óptima en relación con casos preventivos y correctivos para casos preventivos y correctivos en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Entonces aquí ya quedó claro el primer problema jurídico y su solución jurídica, por ende la medida del caso, o sea que en última la solución jurídica es la autorregulación jurídica válida, lograr que cada quien aplique por ende de alguna forma los derechos y deberes y así exista validez jurídica a nivel preventivo o que el abogado actúe precisamente diligentemente y por ende contundentemente logre la justicia óptima a nivel correctivo. Y para que esto quede claro, el abogado solo a nivel correctivo logra la justicia óptima cuando a la vez precisamente su representado es diligente y por ende aplica lo que debe aplicar. Y así es que se logra todo, porque si por ejemplo el representado es culpable y niega su culpa y el abogado sabe que lo justo es precisamente que reconozca la culpa y por ende que de manera óptima asuma la consecuencia de ello, lo cual inclusive es lo más favorable para todos, pues aquí va a afectar la optimidad del cliente, o si es que es un cliente, o en general el representante con la forma que tenga se afecta frente a su representado con la forma que tenga el representado. Es decir, el abogado como representante se afectará según la forma en la cual exista su representado cuando exista culpablemente. No culpablemente frente al hecho de ser culpable en el caso anterior por ser el culpable de la causación, de la generación, de la existencia del conflicto, sino culpable en el desarrollo precisamente del proceso de solución del conflicto para lograr la solución del conflicto, es decir, culpable en el caso correctivo. Entonces ahí tendría dos culpas, ¿no? Por eso es que complejiza innecesariamente y por ende afecta la justicia óptima, la existencia, la forma óptima de la justicia, la forma de la existencia óptima de la justicia a nivel correctivo. Entonces, el representado puede ser un cliente cuando se trata de un cliente o puede ser un no cliente cuando se trata de otra forma de abogacía que no se basa en el concepto de cliente, sino que el representado es otra persona, ¿cierto? Como por ejemplo una abogacía de oficio a nivel del sector público. Todo depende del caso. O sea, cliente entendido como cliente comercial. Entonces,
Esa es la forma de lograr justicia a nivel preventivo y correctivo y como nos damos cuenta, la justicia como tal, por ende total, es a nivel preventivo porque es en la cual siempre existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el ejercicio de la libertad válida, jurídica, justa, ajustada a lo jurídico, a la forma de los derechos y deberes, a la forma de la definición de lo justo mediante el derecho, es decir, lo ajustado a la forma del deber ser jurídico, a la forma de los derechos y deberes, a la forma de la libertad jurídica. Y por eso la metodología jurídica es óptima, porque si todo esto está claro y se aplica, pues se logra la detección y solución eficaz de lo jurídico en el caso preventivo y correctivo, y por eso a la vez, entonces, preventivamente la justicia existe cuando el caso existe válidamente, y a nivel correctivo la justicia significa la solución del conflicto, y por eso la solución del conflicto solo existe cuando precisamente se maneja válidamente y por ende se logra la decisión válida, es decir, la claridad válida de lo que ha existido y la claridad válida de cómo se debe asumir la culpa cuando existe una culpa en relación con la culpa frente a un conflicto y cuando se asume esa consecuencia una vez se ha aclarado, ¿cierto? Cuando se cumple con la decisión válida, cuando se cumple por ende válidamente la decisión válida. Esa es la forma en la justicia correctiva, la solución del conflicto. Pero aquí, como nos damos cuenta, esto no logra que exista la aplicación de los derechos y deberes inaplicados con la culpa que ha existido en un caso anterior donde ha existido un conflicto cuando ha existido una culpa por el conflicto por parte de la persona involucrada como presunta culpable. Porque otra cosa es que se inicie un caso a nivel correctivo por un conflicto que no tiene fundamento jurídico y sea un capricho y por ende la persona culpable sea quien inicia el caso correctivo porque ha creado un conflicto sin fundamento jurídico y no es, es decir, es la única culpable de ello y no existe por ende otra persona que sea culpable por el conflicto. En ese caso se trata de una arbitrariedad en el inicio de un conflicto y por ende en el inicio de un proceso a nivel correctivo para solucionarlo. Entonces aquí la persona culpable es esta. O a la vez es posible, como indicaba, que la persona responsable no sea la que presuntamente se incluye, se involucra como culpable inicialmente, sino que sea otra persona la culpable. Entonces aquí, según lo que se aclare válidamente, esa otra persona que sea la culpable, debe asumir ello y cuando lo asume, pues se logra la terminación del caso, es decir, la solución del conflicto, la justicia correctiva. Pero nunca se repara, por ende, totalmente el daño causado, el efecto de lo antijurídico según cómo exista, con base en el conflicto que ha existido. No se repara ello, pero se termina el caso. Entonces, por eso es que la justicia, por ende total, por ende óptima, es la preventiva, pero a nivel correctivo existe la solución del conflicto, que es la forma correctiva de la justicia y termina el conflicto y por ende termina el caso. Ahora, el otro punto aquí, el otro problema jurídico relevante es el de la inteligencia artificial general, lo conocido como inteligencia artificial general, que se entiende como el máximo nivel de la inteligencia artificial, porque si llega a ser general, es la forma en la cual este producto obtiene una capacidad equivalente a la capacidad de la inteligencia humana. Entonces, si se llega a lograr, pues eso sería una inteligencia artificial general, se conoce así, se define de esta forma que en últimas no significaría ello, sino que propiamente significa es el grado máximo de evolución humana, porque logra el producto de IA general, o sea, de IA conocida como general de esa forma. Es decir, el ser humano tiene una capacidad con un máximo grado de evolución que logra que un producto, ¿cierto?, tenga una capacidad de inteligencia equivalente a su capacidad de inteligencia. Es decir, esto solo se logra cuando el ser humano tiene su máxima inteligencia, o sea que es la evolución humana, porque para que esto quede claro es el ser humano quien crea la inteligencia artificial y quien interactúa frente a esta, ¿no? Entonces se trata de ello. Y a la vez, por supuesto, otros seres del reino animal pueden interactuar frente a esta, según lo que existe en cada caso, y por eso a la vez hay que dejar claro que inteligencia artificial no solo significa el concepto de una aplicación digital, sino de cualquier forma, precisamente, de un producto que actúe con base en la forma de la inteligencia humana, por ende, para resolver, lograr soluciones, para resolver problemas y por ende lograr soluciones. Y por eso puede existir un robot, por ende es algo de inteligencia artificial y se trata de que exista válidamente y puede que, por ejemplo, un chimpancé o una jirafa interactúen en relación con ello. Y por eso es determinante que exista la creación válida de la IA y a la vez la administración y en general el mantenimiento y propiamente el aseguramiento de que siempre existe válidamente, ¿cierto? Y por eso es importante conocer y aplicar los derechos y deberes, es decir, los fundamentos jurídicos, es decir, la libertad jurídica, la libertad que existe cuando cada quien cumple con el derecho a la medida del caso, preventiva y correctivamente. Entonces, si se llega a lograr la idea general, llega la pregunta.
Es válido que se trate de una IA general basada en lo comercial, es decir, en el ánimo de lucro. Entonces, todo depende del caso y por eso el problema jurídico es este. ¿Cuál es la validez e invalidez jurídica? Es decir, la procedibilidad e improcedibilidad jurídica. Es decir, cuando es procedente que exista la IA comercial a nivel general, la IA general a nivel comercial de naturaleza jurídica comercial, porque los derechos y deberes se aplican de esa forma, y cuando no es lo procedente, cuando es algo culpable, cuando es algo inválido, improcedente jurídicamente, es decir, cuando es algo por fuera de la libertad jurídica, es decir, basada en lo antijurídico, por ende por fuera del límite, por ende válido de la libertad jurídica, de la libertad válida, ¿cierto? Entonces, la IA general, en general, no debe ser mercantil, pero cuando es lo válido, sí. Entonces, aquí está la claridad del problema y la solución jurídica, gracias, reitero, a la metodología jurídica óptima. Y el último punto es el de los grupos empresariales, que significa precisamente la forma de la existencia de una agrupación de empresas, es decir, de actividades económicas organizadas, en este caso propiamente empresas comerciales, mercantiles, es decir, actividades económicas organizadas con ánimo de lucro. Y esa agrupación de empresas comerciales, es decir, grupos empresariales comerciales mercantiles, se da cuando se cumplen o cuando existen propiamente dos elementos. Una unidad de control, ¿cierto? Una unidad de control porque existe precisamente una jerarquía y por ende un controlante y unas empresas controladas, una empresa controlante y unas empresas controladas, ¿cierto? Y por ende, como resultado, como consecuencia de esa unidad de control, se da la unidad de dependencia, hay una interdependencia entre sí para existir y propiamente para realizar sus actividades y propiamente para el desarrollo de las actividades económicas organizadas con ánimo de lucro de las empresas por ende involucradas en el grupo empresarial. ¿Y cuál es el problema jurídico? Precisamente el de la validez. ¿Cómo lograr que exista esto con validez jurídica? Porque los grupos empresariales en relación con la IA comercial significa precisamente una acumulación precisamente de empresas que por ende significa un poder que debe existir válidamente. ¿Cierto? Entonces el problema jurídico es cómo lograr que existan válidamente y aquí hay un reto que es que los grupos empresariales como grupo no tienen personería jurídica, es decir, no existe un ente en general que jurídicamente tenga una representación, una personería jurídica, ¿cierto? Y por ende sea titular de derechos y deberes en representación del grupo, no. Cada empresa tiene su propia particularidad jurídica y no es representada por otra cuando cada empresa, para que esto quede claro, dentro del grupo es autónoma, porque existen varias formas de empresas vinculadas con un grupo empresarial, ¿cierto? Las sucursales sí son representadas precisamente por la empresa matriz, por la empresa de base, ¿cierto? Simplemente son establecimientos comerciales precisamente para desarrollar las actividades de la empresa de base, ¿cierto? Pero las empresas subordinadas precisamente sí tienen personería jurídica, son una persona jurídica distinta a la de la empresa controlante, pero tienen una unidad de control y dependencia y por ende dependencia, ¿cierto? Entonces, en este caso, se vinculan con esta, pero no precisamente como una extensión directa de esta, como las sucursales, sino como precisamente una forma subordinada a la controlante. Entonces, aquí hay que lograr precisamente esto. Esa es la solución jurídica. Y a la vez porque es posible que dentro del concepto de grupos empresariales, dentro de este fenómeno jurídico, dentro de la forma jurídica del grupo empresarial, mercantil, comercial, se den precisamente transformaciones empresariales, formas de transformar la naturaleza jurídica de la empresa, como por ejemplo cuando se da una integración empresarial que implique precisamente una fusión, ¿cierto? Entre dos o más empresas, que implique la creación de una tercera empresa, ¿cierto? O que implique es una integración de empresas, pero no la creación de una tercera empresa. Todo depende del caso, ¿cierto? O cuando se da una escisión, una separación, ¿cierto? De una empresa en varias empresas. Hay muchas formas de generación de grupos empresariales, pero dejando claro que el grupo empresarial solo se da cuando existe precisamente esta relación entre empresa controlante y controladas y por ende esa relación de dependencia, ¿cierto? Entonces hay que lograr ello y por eso hay que aclarar el problema jurídico a la medida de cada caso vinculado con IA comercial, porque como nos damos cuenta, la IA comercial es un fenómeno vinculado con lo nacional, extranjero e internacional y es determinante que esto exista válidamente. Y por eso reitero, bajo este gran problema jurídico, este problema jurídico tan complejo, la solución jurídica es óptima y la logramos en Juridia y la logramos a la vez
con cada abogado entrenado con nosotros, que gracias a su capacidad jurídica previa y con lo que aprenda con nosotros es capaz de precisamente lograr esto. Por eso entre todos logramos la validez jurídica, ¿cierto? Porque aclaramos precisamente la forma óptima, teórica y práctica de detectar y solucionar los problemas jurídicos, de detectar el problema jurídico y de lograr el hecho de la solución jurídica, de lograr la solución jurídica, por ende óptima, mediante nuestra metodología jurídica óptima. Entonces se trata de descifrar jurídicamente la forma jurídica del respectivo grupo y por ende de cada una de sus partes y por ende de su todo como consecuencia, es decir, de su todo y por ende de sus partes, y por ende de detectar la forma en la cual debe existir jurídicamente, es decir, el problema jurídico es la forma de la claridad, es la forma de la aplicación, es la forma del deber ser jurídico a la medida de la forma jurídica del grupo empresarial involucrado, vinculado de alguna forma con IA comercial, y la solución jurídica es la forma de lograr que coincida. Que el grupo empresarial, que el todo de la forma jurídica del grupo, la forma jurídica del grupo, que el grupo coincida con el deber ser jurídico. Esto a nivel preventivo y a nivel correctivo, pues se trata de aclarar todo esto, ¿no? De aclarar si precisamente el grupo ha existido válida o inválidamente con diligencia o culpa y por ende sus miembros y por ende si cada una de las partes y el todo del grupo existe con diligencia o con culpa y frente a la culpa aclarar frente a cada persona involucrada como organización y como ser humano que sea culpable, cuál es la culpa específica de cada quien porque no se agrupa la culpa, sino que cada culpa es única por parte de cada persona y se trata de que cada quien asuma su culpa y así se realiza la justicia correctivamente. Y esto solo está claro si están precisamente claros los elementos de la culpa y la diligencia, de la diligencia y la culpa, es decir, de la inocencia y la culpa, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes o de su inaplicación, es decir, del ejercicio de la libertad jurídica o de la actuación antijurídica, es decir, inválida, es decir, culpable, es decir, por fuera de la forma de la libertad jurídica, es decir, desconociendo el límite jurídico, es decir, la actuación arbitraria, inválida jurídicamente. Y por eso existe la forma de la metodología jurídica óptima que precisamente logra, mediante la cual se logra, es decir, que es la forma de la optimización jurídica. Entonces, incluso grandes fenómenos jurídicos como este se pueden resolver óptimamente. Y a la vez múltiples temas, fenómenos jurídicos que existen en general frente a la IA comercial, mercantil, como los de la propiedad intelectual, el manejo válido, la existencia válida de la propiedad intelectual, la existencia válida de relaciones jurídicas entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor, la competencia empresarial válida en los mercados y propiamente en el mercado específico vinculado con la IA comercial presente en el caso, es decir, en relación con el mercado específico de la IA comercial existente en el caso, a nivel preventivo y correctivo todo, es decir, problemas que se dan en estos temas, en estos fenómenos jurídicos a nivel preventivo y correctivo y su respectiva solución jurídica, por ende óptima, gracias a nuestra metodología jurídica y cualquier otro tema, temas de privacidad, tratamiento válido de datos personales, seguridad de la información, gestión del riesgo, gobernanza, por ende, mediante la articulación de organizaciones y personas como seres humanos de los sectores público y privado para el control y la debida administración en general, la eficacia jurídica en relación con casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, ¿cierto? La explicabilidad, es decir, la transparencia de la forma en la cual existe válida o inválidamente un producto de IA comercial, etcétera. Entonces, se trata de tener clara la forma de la libertad jurídica y por ende de su límite en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y por eso se trata de los abogados diligentes frente a estos casos y por ende que sean capaces de asumir estos asuntos jurídicos, por ende contundentemente, es decir, se trata de abogados con alto rendimiento jurídico en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y por ende se trata de potenciar su capacidad jurídica para detectar y solucionar óptimamente los problemas jurídicos sobre IA comercial a nivel preventivo y correctivo y por ende propiamente se trata de los abogados de alto valor jurídico en el logro de soluciones jurídicas óptimas para casos en relación con casos frente a casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Por eso se trata en definitiva de la capacidad jurídica profesional como abogados de lograr, es decir, de formar la solución jurídica, es decir, de la capacidad jurídica del profesional del derecho, de los profesionales jurídicos, de los profesionales del derecho, en el logro de la solución jurídica óptima ante la IA comercial. Es decir, en definitiva, se trata de que los abogados como profesionales del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes frente
a la solución jurídica, por ende óptima, preventiva y correctiva, preventivamente y correctivamente, sobre IA comercial. Por eso los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro perfil de empresa, nuestra forma de empresa, conozcan nuestros servicios de entrenamiento de abogados en la metodología jurídica óptima, de detección de problemas jurídicos y logro de la solución jurídica óptima en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, que como nos damos cuenta tiene todo un trasfondo jurídico y es la forma de simplificar y por ende de lograr claridad y alta capacidad jurídica en la forma de lograrlo, es decir, en la forma de detectar, de lograr detectar problemas jurídicos y lograr solucionarlos, lograr la solución jurídica óptima frente a la IA comercial y a la vez los invito a nuestro sitio web para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente, aumenten su profesionalismo jurídico, su capacidad jurídica, su rendimiento jurídico, su optimidad jurídica, su efectividad frente a lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, en relación con la forma del cumplimiento y del incumplimiento del derecho, es decir, sobre la forma de la diligencia y de la culpa en relación con la IA comercial. Como nos damos cuenta, el abogado jurídico es irreemplazable, el abogado del derecho, el abogado en relación con la profesión jurídica, es irreemplazable cuando conoce precisamente la metodología jurídica óptima y dentro de la metodología jurídica óptima cuando conoce, es decir, cuando conoce y aplica la metodología jurídica óptima y dentro de ello cuando conoce y aplica los indicadores jurídicos de la diligencia y la culpa, es decir, los fundamentos jurídicos. Y por eso aumenta su relevancia jurídica, su valor jurídico y en definitiva su capacidad de optimización jurídica, su optimidad jurídica, su rendimiento jurídico. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.